Es en relación con el recurso de reconciliación 1638-2018 y sus acumulados, nada más para hacer énfasis en algunos puntos considerativos del proyecto que someto a su consideración. Presidenta, si me autoriza el uso de la palabra. Por favor, magistrado Fuentes Barrera. Gracias. Bien, el proyecto, en un primer tópico, parte de la base de que es procedente el recurso de reconciliación, y para esto se construye la procedencia en función de lo dicho ya por la Sala Superior en la jurisprudencia 5 de 2014. El rubro señala lo siguiente: recurso de reconciliación procede cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Y nosotros aquí desglosamos los supuestos de procedencia del recurso de reconciliación al tenor de este criterio jurisprudencial, que establecen como elementos para justificar la procedencia, primero, que se plantee la existencia de irregularidades graves que puedan vulnerar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Y segundo, que respecto de lo anterior se alegue que la Sala Regional correspondiente no adoptó las medidas necesarias para garantizar su efectividad o bien que omitió el análisis de tales irregularidades. La ponencia considera que se actualizan estas dos hipótesis requeridas en este criterio, pues en los juicios sustanciados ante la Sala responsable se planteó la posible existencia de irregularidades graves que afectaron la elección y que no fueron considerados debidamente por la Sala responsable. Pone de relieve, como ya lo asentó la secretaria que nos dio cuenta, que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1%, que en este caso están de por medio la determinación si la voluntad del electorado, la autenticidad del sufragio y el principio de certeza fueron violentados o no, y en una segunda vertiente el proyecto se apoya en el hecho de que esta Sala Superior ha ido construyendo de acuerdo a diversos supuestos constitucionales, otros supuestos de procedencia. Y en este caso ha identificado la posibilidad de que ante el error judicial, esta Sala Superior intervenga para corregirlo cuando están de por medio estos principios y valores constitucionales. Se identifica aquí que la resolución debe implicar un error notorio y evidente que debe ser apreciable a través de la revisión sumaria y preliminar del expediente y que debe ser manifiesta. Aquí en la ponencia se apoya en el precedente emitido al resolver el recurso de reconciliación 1387 de 2017, en donde manifestamos esta argumentación, y que en el caso estamos frente a un error de carácter material porque incide sobre la posible afectación en derechos y obligaciones de los sujetos de derecho o interfieren en las consideraciones que dan soporte a una decisión. Ya la secretaria hacía énfasis en la posible imprecisión que hay entre las sentencias dictadas, tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por la dictada en la segunda instancia, que no subsana precisamente en términos de la jurisprudencia 5 de 2014 el error en el que al parecer incurrió la autoridad de primera instancia. Se hacía referencia incluso a que hubo un pronunciamiento por parte del tribunal local sobre 190 casillas. Hubo la impugnación en donde se pedía la revisión de 114 y hay pronunciamiento por parte de la sala regional sobre 190. Tal parece que puede incurrir en extra petita. Entonces, si esto es así, pudiéramos evidenciar de manera manifiesta ese error judicial. Y en este caso es lo que nos da la puerta para entrar al análisis de los planteamientos formulados por la parte recurrente. Ese sería una primera vertiente. Y ya en cuanto al fondo del asunto, la secretaria nos ha adelantado las razones que toma en consideración el proyecto para llegar a la conclusión de que sí procede la nulidad que les es propuesta también. Comenzaré por señalar cuáles son las inconsistencias que prevalecen en toda la cadena impugnativa y que son las que dan lugar al estudio de fondo de la controversia. Conforme al cómputo municipal del resultado de la elección, se desprende que el PAN obtuvo 153,035 votos, mientras que el PRI 148,356,
que representa menos del 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. El tribunal local anuló la votación recibida en 177 casillas, de las cuales 105 corresponden a violación a la cadena de custodia, sin que el órgano jurisdiccional local anulara la elección. El planteamiento del PAN ante la sala regional fue la indebida anulación solamente de 114 casillas realizada por el tribunal local respecto a la violación de la cadena de custodia. Sin embargo, la sala regional convalidó la votación de 187 casillas, fundamentalmente porque no advirtió una vulneración a la cadena de custodia. Esto, a consideración de la ponencia, evidencia una discrepancia manifiesta porque la sala regional se pronunció sobre casillas que el Partido de Acción Nacional no había impugnado y solo podía haber convalidado la votación de 114 casillas y no de 187, como en el caso sucedió. Y no se justificó de forma alguna la discrepancia sobre las casillas restantes. Además de lo anterior, se presentaron diversas irregularidades que trajeron la vulneración a la cadena de custodia y la violación al principio de certeza y autenticidad de las elecciones, las cuales se aprecian fundamentalmente en el acta de sesión permanente de la jornada electoral y el acta de cómputo de la elección. Pongo de relieve lo siguiente: 28 paquetes electorales nunca fueron entregados a la autoridad electoral y por tanto no se computaron en el resultado de la elección. Esto, a consideración de la ponencia, podría vulnerar la participación de la ciudadanía reflejada en dichas casillas, consideración que es puesta a su consideración. Al momento del cierre de la bodega, para resguardar los paquetes electorales, que fue a las 18 horas con 4 minutos del 2 de julio pasado, 69 paquetes electorales adicionales no se encontraban en las instalaciones del órgano electoral correspondiente, lo que evidencia una clara vulneración al principio de certeza. En esa misma acta se asentó que la ausencia de tales paquetes electorales obedeció a diversas problemáticas, pero sin especificar cuáles. Conforme al acta del cómputo municipal de la elección, 52 casillas fueron computadas con los datos obtenidos del CIPRE, de los resultados preliminares, y 2 con las mantas colocadas al exterior de las casillas, al carecer de documentación electoral dentro del paquete, lo que generó incertidumbre respecto al resultado de la votación de esas casillas. 35 casillas fueron analizadas para verificar si se podrían computar con las copias de las actas presentadas por los partidos políticos por carecerse de la documentación correspondiente. De estas actas, solo 2 fueron contabilizadas, lo que evidencia, todo lo anterior evidencia el cúmulo de irregularidades que acontecieron. A ver, aquí también 27 casillas no fueron capturadas, porque ningún partido presentó su copia o solo un partido lo hizo, lo cual hizo que los votos obtenidos en esas casillas no se contabilizaran y no fueran parte de la decisión de la ciudadanía del municipio. 10 paquetes electorales, además, fueron remitidos por la Dirección de Organización Electoral del OPLE al Consejo Municipal, por lo que se desconoce cómo llegaron a tal dirección y quién los entregó, lo que de nuevo evidencia una clara falta de certeza respecto de la procedencia de la documentación electoral. Diversas casillas carecían de recibo de entrega o carecía de datos que identificaran a quienes lo entregaron, además de que la correspondiente acta de escrutinio y cómputo contenía inconsistencias respecto del número de electores, boletas recibidas y resultados de la votación. Tales elementos, a juicio de la ponencia, ponen de relieve el cúmulo de irregularidades graves y determinantes durante el procedimiento de entrega y recepción de votos, lo cual permite concluir que efectivamente se vulneraron los principios de certeza y autenticidad del voto en las elecciones municipales, lo cual trascendió al resultado de la elección, más allá de la sola anulación de la votación recibida en las casillas impugnadas. Se debe tomar en cuenta que, en materia electoral, la declaratoria de nulidad de elección es la decisión última que deben tomar los órganos jurisdiccionales, al estar en juego, precisamente, la voluntad ciudadana de elegir a sus representantes. Por lo tanto, la declaración de nulidad solo procede cuando se acredite fehacientemente la comisión de conductas graves y determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la votación en la casilla en términos de la jurisprudencia de rubro sistema de nulidades. Solamente comprende conductas calificadas como graves. Pero también ha sido un criterio consistente de esa sala superior
que los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección por violación a los principios o por violación a preceptos constitucionales son la existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o de precepto que los tratados que tutelan los derechos humanos y que sea aplicable. Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas. Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional trae consigo, el precepto que tutela los derechos humanos o la ley aplicable. Las violaciones o irregularidades han de ser cuantitativa y cualitativamente determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección. En el caso, la ponencia estima acreditados los elementos que dan lugar a la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Monterrey. Se acredita este elemento porque existen diversas irregularidades que vulneran el principio de certeza respecto de la entrega, recepción, resguardo, contenido y cómputo de paquetes electorales. También se actualizan violaciones sustanciales, puesto que 28 paquetes electorales no fueron entregados a la autoridad electoral al momento del cierre de la bodega para resguardar los paquetes electorales. 69 paquetes electorales no se encontraban en el espacio dentro de las bodegas. 52 casillas fueron computadas con los datos obtenidos del CIPRE, de los resultados preliminares. 2 con mantas colocadas al exterior de las casillas. 27 no fueron capturadas porque ningún partido presentó su copia o solo un partido lo hizo. Y 10 paquetes electorales fueron remitidos por la Dirección de Organización Electoral del OPLE al Consejo Municipal, por lo que se desconoce cómo llegaron a tal dirección. Y se considera que existió vulneración al principio de certeza, de tal modo que los resultados de la elección se encuentran revestidos de incertidumbre. Las irregularidades son determinantes de manera cualitativa, porque existen violaciones sustanciales que quedaron acreditadas ante las evidentes inconsistencias contenidas en la documentación electoral. En su aspecto cuantitativo, quedó acreditado que las violaciones referidas son determinantes para el resultado de la elección, pues la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional obtuvo el primer lugar con un total, lo señalé, de 153,035 votos, mientras que el PRI obtuvo el segundo lugar con 148,538. En ese sentido, la diferencia existente entre el primer y segundo lugares es equivalente al 0.89% de la votación. Bajo ese orden de ideas, si la evidencia de quien supuestamente resultó electo no es certera, genera duda o incertidumbre, el control de constitucionalidad adecuado de esa elección debe pasar por el tamiz de anulación, porque de lo contrario se permitiría que accedieran al poder ciudadanos de los que no hay certeza que hayan sido los depositarios del mandato representativo, por lo que se les propone la anulación de la elección. Gracias, presidente.